Hola mis queridos meridianos, muchísimas gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante como lo es la historia oculta de la humanidad. Un tema que de hecho junto con todo esto que se ha desenvuelto de los extraterrestres y todo esto que se ha hablado en el Congreso de los Estados Unidos está muy relacionado. Sin embargo, yo no soy el que va a hablar del tema. He traído a un amigo desde allá, desde Argentina, que es un experto hablando de este tema y que nos va a dar muchísima luz en cuanto al origen oculto de la humanidad. Señoras y señores, con todos ustedes, Cristian Ceballos. Don Cristian. Carlos, ¿qué tal? Un gustazo. Y gracias por semejante presentación también. ¿eh? un, Bueno. gran, un gran saludo para vos, para todos los meridianos. Un gusto nuevamente estar acá con vos, luego del video que hace un tiempito atrás estuvimos haciendo, compartiendo el sistema REN y los sonidos primales. Y bueno, hoy nos convoca este tema de la historia oculta del ser humano. A ver qué podemos compartir y qué podemos brindar luz en momentos tan particulares como este. De hecho, estaba viendo hace poco aquí detrás de cámaras cuando me habías enviado los videos del Congreso en el que estuviste hablando. Yo quedé fascinado. Fueron tantas cosas que uno se queda así como, o sea, todo lo que nos dijeron que era como nada más, ni siquiera la punta del iceberg, era como un copo de nieve de la punta del iceberg en realidad, porque en realidad es todo un esquema gigantesco que ahí donde yo digo, bueno, solo alguien como Cristian puede explicar esto. Yo me hago un colocho y no termino de explicar nada y termino confundiendo a la gente. Y viendo esa conferencia que habías hecho, digo yo, no, tenemos que hablar de ese tema definitivamente. Entonces, no sé si podemos darle rienda suelta, te dejo el micrófono abierto y empezamos porque es un tema para mí fascinante. Bueno, muchas gracias. Ahí, justamente como nombraba yo en el año 2014, como regalo de cumpleaños mío, o sea, hace casi 10 años, preparé todo lo que es justamente esta investigación del origen oculto del ser humano, en donde, bueno, armé un video documental y después, bueno, he dado conferencias respecto de este tema en distintas regiones del planeta. Estuve, bueno, en Buenos Aires, en Chile, en México, en España, tanto en Barcelona como en Madrid, en Alicante, bueno, en algunos otros lugares, compartiendo esta experiencia, que te digo, hace 10 años casi. Fue en septiembre del 2014, estamos llegando al cierre de julio del 2023, así que bueno, es un buen momento como para traer otra vez el tema aquí a la palestra, sobre todo considerando, como marcabas al inicio, de que algo está pasando, ¿no? Con algunas informaciones y que bueno, vamos a ver que no es casual que sea ahora, por qué es ahora, y está muy relacionado a esta historia, a este relato, que también, como mencionabas, nosotros tenemos partes, ¿no? Partes, piezas de un rompecabezas, que algunas nos las cuentan desde la religión, algunas nos las cuentan desde la ciencia, algunas las encontramos en mitos de culturas originales, y todas esas piezas, cuando armamos un rompecabezas, que es lo que en su momento yo hice, tomar todas esas piezas y armar un relato completo de todo eso, como para contar una historia que hoy está oculta y que con esto le estamos, como te decía, dando luz. Y para eso el relato lo empiezo con un punto que pareciese que no tiene relación directa con el tema, pero sin embargo es crucial, que es entender que todo esto, este relato, está directamente relacionado a nuestra percepción del tiempo. Porque justamente el tema del tiempo, como nosotros lo percibimos, lo vemos como una cuestión de algo que pasó, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados, desde nuestro hemisferio izquierdo, a particionar el tiempo en pasado, presente y futuro,
donde lo que pasó, pasó, lo que es y dura un instante, y lo que será, será. ¿Sí? Y eso hace que veamos el pasado como una cuestión histórica, como una cuestión histórica que además es contada, es relatada por alguien o por alguienes, y lo que obtenemos de ese pasado es el relato parcial de acuerdo a la percepción de ese alguien que lo contó. Cuando aprendemos a trabajar el tiempo desde lo que desde iniciación se aprende, que es el tiempo circular, y no como una línea recta, empezamos a entender que el pasado, el presente y el futuro, en realidad lo que hacen es armar una constante en donde lo que pasó se sigue repitiendo constantemente hasta que se resuelva, porque todo lo que nosotros vamos transcurriendo, tanto en nuestra historia personal como en nuestra historia como raza, es un aprendizaje. Y al igual que vos vas a dar un examen y no lo aprobás, y entonces lo tenés que volver a repetir hasta el día que lo apruebes, lo mismo nos sucede, vuelvo a decirte, tanto como personas como raza. Y entender eso lo que nos permite es cambiar esa concepción del tiempo, porque el pasado no lo vemos como un relato de alguien, sino que lo vemos como un presente de un aprendizaje que tenemos que tomar la lección para entonces seguir avanzando a ese futuro, a esa construcción del futuro. Y sobre todo el concepto que cambia es esto que, como te decía, el pasado pasó, el presente es, el futuro será. Y pasamos, cuando entendemos el tiempo circular, a la cuestión de el ahora. Todo es aquí y es ahora, que es el tiempo que trabaja en nuestro psiquismo. Sí. Que nosotros solemos tener un contacto con ese tiempo cuando soñamos. Cuando nosotros soñamos, si queremos entender el tiempo con el que soñamos, nos damos cuenta que no existe el pasado, el presente y el futuro. Soñamos en el ahora. Y en ese sueño lo que solemos ver son cuestiones que nosotros catalogamos como el pasado, como el presente y el futuro, pero que en realidad están en una misma línea de tiempo. ¿Sí? Por eso cuando soñamos, no sé, vemos o tomamos contacto con situaciones o personas que ya no están, con algunas que todavía no conocemos, y con cuestiones del momento. Bueno, esto es clave para entender entonces por qué el aquí y ahora, y entender esto que te decía del tiempo es clave. Y sobre todo, para entender, como te decía, por qué ahora hay cierta información que empieza a ser cada vez como más abierta, digamos, ¿no? Así que, como te decía, eso, entender el tiempo como un continuo y no como una línea recta, sino como una dialéctica en donde, como te decía, ¿no? Lo que fue, lo que es, y lo que será, será, y aparte como que vos con eso no tenés nada que ver, digamos, ¿no? Son historias. Historias que otro cuenta, historias. Y cuando uno aprende a trabajar el tiempo circular, aprendes a usar una herramienta, que de paso aprovecho y la cuento, que es aprender a evocar. Y esto es clave a la hora de entender cuando yo quiero transformar algo en mi vida. Si yo aprendo a evocar, que es traer algo de lo que yo tengo registrado como pasado al presente, me permite que, por ejemplo, mi cerebro se active de la misma manera en que se activó en ese momento que tuve la experiencia. Porque nuestro cerebro no reconoce la diferencia entre la experiencia virtual y la experiencia real. Exacto. Como no reconoce esa diferencia, si yo en un momento, por ejemplo, no sé, me siento de una determinada manera, pero quiero cambiar mi sentir, si yo lo quiero hacer como cambiando la emoción porque sí, no funciona. Ahora, si yo me conecto con alguna situación en donde me sentía como quiero sentirme ahora, y la evoco, o sea, la traigo al presente a través de conectarme con esa situación, mi cerebro empieza a registrar que estoy ahí, allí, en esa situación. Por eso te decía esto del tiempo circular, ¿no? O sea, es un continuo. Nosotros simplemente vemos como pasado, presente y futuro para poder acomodar el entendimiento de lo cotidiano, así como en nuestra vida
las separamos en áreas y decimos trabajo, familia, salud, dinero, ¿para qué? Para entenderlo. Pero realmente, no, así como no hay un tiempo de pasado, presente y futuro, sino que hay un continuo, tampoco hay áreas, sino que hay un continuo, es un loft, no un departamento con ambientes. Cuando yo entiendo esto, cambia mi percepción total sobre cualquier tipo de historia, de relato, de circunstancia, y por eso te decía que esto es la clave para entender de entrada todo el relato que vamos a estar haciendo ahora. Súper interesante ver cómo el tiempo es básicamente la percepción del tiempo, porque para mí el tiempo no existe en sí, cómo la percepción del tiempo nos va acomodando a ciertos escenarios también en nuestra vida. Yo lo veo y corregime que sí, el tiempo puede ser cíclico, pero siento que es cíclico de una manera espiral. No sé si me explico. Como que comenzamos y después sí, una situación se va a repetir, pero se va a repetir en otro escenario, quizás con otro tipo de personas, con otro tipo de ambiente, pero se va a repetir. Cuando aprendemos la lección de ese punto en específico, siento que hay una ruptura. Una ruptura que lo voy a poner gráficamente para que lo entendamos todo. Una ruptura la cual me saca de ese tiempo-espacio y me mete en otro ciclo. No sé, o sea, lo quiero visualizar de esa manera. ¿Para qué? Para darle quizás más sentido al fractal de lo que compone toda la humanidad, de lo que compone toda la conciencia humana, que es un conjunto de espirales que todas van formando esa imagen de caleidoscopio que se ve como un fractal y que de ahí vamos generando experiencias. Quizás es una forma muy romántica de verlo, pero bueno, así lo ve Carlos. Está genial. No sé. Yo esto que vos decís lo menciono como un ejemplo, que es para quienes recordamos los relojes despertadores a cuerda. ¿Sí? Sí. Yo lo que digo es que muchas veces lo que nos sucede es que, como los relojes, le das cuerda, pero si la cuerda está falseada, vos vas dándole cuerda, pero hay algún punto en donde la cuerda, como está falseada, vuelve, como a foja cero, vuelve al inicio. ¿Sí? Eso tiene que ver justamente con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una situación, como te decía, que tenemos que aprender, que si no la aprendemos, cuando llega el momento donde estaría ese punto de aprendizaje, si vos no aprobás ese examen, ¡zoom!, vuelve al punto cero otra vez. Cuando vos aprendés eso, es que podés conectar, como lo decías, con la siguiente ronda de la espiral. Si no, en vez de ir en espiral, vas en círculos. Y por eso es que vos sentís que tu vida da vuelta a vuelta y cíclicamente se repite. Para romper el ciclo y pasar al toroide, a la espiral, es fundamental que la cuerda no esté falseada. Y para que la cuerda no esté falseada es la pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia? Esa es la pregunta que te va a permitir entender cómo enganchar con el siguiente ciclo y no volver a repetir la misma historia, ¿sí? Por eso, de alguna manera, esta primera parte de entender esto del tiempo, yo la cierro con una frase, ¿no? Que es que cuando uno conozca el pasado que está inscrito en mi ADN, pero del psiquismo, en el ADN de nuestro psiquismo, es que voy a poder entender que eso que día a día voy evocando y que llamo realidad, en realidad no es más que una repetición de un pasado y que ahora entonces tengo la posibilidad de transformarlo, evocando. Y por eso lo que vamos a estar contando ahora sí, ya entrando en el relato, es la historia de esta evocación. La historia de este punto en donde vamos a traer ese pasado mítico al presente. Ahora sí viene lo chido, como dice el meme. Entonces vamos a ver. Así que todo el mundo preparando.
Tengo que preparar Claro, el mate y el cafecito porque se viene. yo preparo el mate, yo acá tengo el vasito con agua, el cafecito en algún momento también ya llega, así que bueno, a degustar de esos mates. Y bueno, empezando ahora sí con el tema, el primer punto a entender es que toda historia es un relato, no importa qué historia ni quién la cuente, es un relato. Y el relato justamente es un mito. Y lo que nosotros vamos a estar recorriendo hoy son tres relatos, tres mitos, que son el mito de la ciencia, el mito de la religión y el mito de la iniciación. ¿Cuál es el problema con el mito de la ciencia y con el mito religioso? El problema es que no se pueden reconocer como mito, sino que se reconocen como verdades, y como verdades absolutas. Entonces, cuando un mito no se reconoce como mito, sino como verdad absoluta, quien lo cuenta cree que tiene la razón y cree que cualquier cosa por fuera de ese relato, de ese mito, no es válida, y en vez de integrarla a tu relato para enriquecerlo, lo rechazás y lo pones como enemigo. De ahí justamente que se arma esa dialéctica, por ejemplo, entre ciencia y religión, que parece que fueran dos cuestiones opuestas, y lo que vamos a ver hoy es que la religión y la ciencia son dos caras de una moneda, porque el punto que tienen en común se llama creencia. Nosotros creemos que la ciencia es una cosa dura, una cosa que está basada en la razón, y sin embargo, no. La ciencia está basada en una creencia. ¿Qué creencia? Los axiomas de Euclides. Pero bueno, eso también es otro punto. Pero sí entender entonces que lo que vamos a estar recorriendo hoy son tres relatos, que los vamos a ir viendo por separado, como piezas del rompecabezas, a ver qué nos cuenta cada uno de esos relatos y completarlo con piezas del rompecabezas de otro de los relatos. Y en vez de ponerlos en oposición, los vamos a poner en integración. Y de los tres relatos vamos a tomar piezas para armar la imagen completa. Eso es lo que esa es la mecánica que vamos a estar usando hoy en este relato. Perfecto. Y para empezar, lo primero que tenemos es el mito de la ciencia. El primero al que vamos a ir abordando para entender qué nos cuenta la ciencia respecto del tema del origen del ser humano. No del origen oculto, sino del origen. El origen oculto es el que vamos a develar nosotros. Tanto para la ciencia como para la religión no hay un origen oculto. Hay un origen y es el que postula cada una de estas disciplinas. Lo primero que hay que entender de la ciencia como mito, como tal, es que la ciencia lo que trata de hacer es explicar cómo funcionan las cosas. ¿Cómo? Pero nunca se pregunta por qué funciona así. Entonces, siempre lo que quiere mostrar es cómo se produce tal fenómeno, cómo es tal ley, pero no llega a profundizar en qué es lo que produce que así suceda. ¿Por qué? Porque si se tuviese que preguntar el qué hace que tal cosa funcione de tal manera, hay un punto en donde la ciencia tendría que salir de lo general para entrar a lo particular, porque tendría que llegar a profundizar ese postulado que la ciencia cuántica recién hoy empieza a preguntarse, que es que en realidad todo fenómeno depende del observador y no de algo generalizado y sobre todo desvinculado de quien lo investiga. O sea, la ciencia no se pregunta por qué, porque si no, el que investiga sería el investigado. Y eso a la ciencia no es algo que le guste mucho, digamos, ¿no? Y sobre todas las cosas, justamente todo lo que a la ciencia no puede explicar y no le puede encontrar el porqué, lo decreta imposible, lo decreta magia, lo decreta mito, lo decreta ciencia ficción, y por lo tanto no lo ubica bajo una categoría que es esto no está científicamente comprobado. Y lo único que es válido es aquello que la ciencia puede ponerle la etiqueta de científicamente comprobado. Lo que no nos cuentan es todos los recortes que muchas veces los científicos hacen para que la etiqueta cuadre en científicamente comprobado. O sea, no nos cuentan todo lo que tiene que descartar para que encaje en esa parte del relato. Por eso, como te decía, todo postulado científico detrás
no es más que una creencia del relato del científico. Por eso es que lo que muchas veces vemos es que lo que la ciencia postuló hace determinados X años, de repente viene otro y arma un postulado nuevo. Si fuera científico, es lo que es, no va variando. Por eso en un momento la ciencia decía la Tierra es plana, después la Tierra es redonda, es heliocéntrica, no es heliocéntrica. Y no olvidemos las atrocidades que se han cometido a veces en torno a defender esas verdades, ¿no? Del momento. Sí. Así que ese es el punto para entender cómo funciona la ciencia. Y la ciencia respecto de lo que es el origen, ¿no?, del ser humano, y sobre todo entendiendo lo que marca como origen, es la teoría del Big Bang, ¿no?, el origen del universo, que nos habla de esta gran explosión en donde no se sabe qué había antes. Lo único que dicen es había un punto concentrado donde estaba todo, ¿no?, como una semilla que contiene el todo. De repente explota y empiezan a suceder cosas. Y con eso nos explica, ¿sí?, básicamente el origen de lo que es el universo. Que si lo pensamos bien, tiene más de creencia que de ciencia. Porque si vos le preguntas, ok, ¿y qué había alrededor de ese punto concentrado? ¿Por qué de repente eclosiona no antes, no después? Ahí es donde, ¿no?, digamos, viene la física cuántica a explicar otras cosas, pero que no se pueden comprobar científicamente, ¿no? Como el tema de los multiversos, de dos universos que de repente chocan y se arma uno nuevo, la teoría de las cuerdas, bueno, pero que son cosas que en realidad forman más parte de una creencia para la ciencia que de algo que científicamente se pudiese comprobar. Ahora, en cuanto a lo que es, digamos, la historia, ¿no?, pasamos de la historia del universo, la historia de la Tierra, que sería como el siguiente pasito para llegar a la cuestión del hombre como raza, nos das cuenta en lo que son los tiempos geológicos, ¿sí? Para contarnos la historia del planeta, nos los cuenta en tiempos geológicos. No vamos a entrar ahora en los detalles de los tiempos, después si querés vos le vas agregando algún dato sobre la pantalla para que haya más información, pero básicamente lo que nos cuenta es que ha habido como una nebulosa de la cual había todas piedritas flotando que por acción de la gravedad empiezan a concentrarse y de ahí surge la Tierra, ¿sí? Y queda como eso, como una gran bola de fuego, ¿no?, que tiene que pasar un montonazo de millones y millones de años para que se enfríe, empiece a tomar forma, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nos cuenta en cuanto a esos tiempos geológicos. ¿Por qué es importante entenderlo? Es importante entender esto de los tiempos geológicos porque después, cuando veamos cuando la ciencia dice que aparece el humano, es importante entender en qué tiempo geológico dice que aparece el humano, para cuando lo comparemos con el mito de la religión y con el mito desde la enseñanza, para poder ponerlo en una misma línea de tiempo que nos permita entender un poquito más los sucesos a escala e integrados y no como factores sueltos. Así que desde ese lugar, vuelvo a decirte, básicamente nos cuenta que primero hay, ¿no?, como si fueres, míralo así, del 100% de la edad de la Tierra, ¿sí?, nos dice que hay un 87.6% de ese tiempo total, que lo llaman el tiempo precámbrico, en donde no había nada, era la bola de fuego preparándose, enfriándose para tomar alguna forma más similar a la que conocemos hoy. Por lo tanto, de alguna forma, según la ciencia, la vida en el planeta, la vida como tal, no hablo específicamente del ser humano, sino la vida como tal, se desarrolla de ese 100% en el 12.4%, o sea, lo otro que queda. O sea que si hablamos de que si la Tierra tiene 100 años, casi 88 años
estuvo preparándose y la vida en la Tierra como tal inició hace 12 años. Como ves, es muy distinta, porque en ese tiempo entonces está la era paleozoica, en donde aparecen todos los primeros animales unicelulares, donde empieza toda la parte de la transición de la tierra, del agua a la tierra, ¿sí? Después viene la era mesozoica, que es la que quizás más conocemos por las películas, porque es donde supuestamente están, por ejemplo, todos los dinosaurios ¿no? con el parque jurásico que nos han contado, ¿sí? Y después recién viene la era cenozoica, que es lo más actual, que sería después que aparece la extinción de los dinosaurios y empieza el resurgimiento de los mamíferos como especie predominante, ¿sí? Bueno, pero de todo eso, de este 100% que te decía, el humano como tal aparece en lo que llaman el período Holoceno. Y el período Holoceno, que es la edad del hombre, de todo ese 100% es un año. O sea, según la ciencia, el humano habita la Tierra como tal hace un año. De ese 100%, tomándolo como escala, ¿sí? O sea que, según la ciencia, nosotros somos como los que recién llegamos, digamos, ¿no? O sea, muy sobre la marcha. O sea, 99 años de preparación de la Tierra y de los seres vivos animales en la Tierra para que nosotros, como frutilla del postre, hace un año lleguemos a desarrollarnos. ¿Y cómo nos cuenta la ciencia que nosotros como humanos nos desarrollamos? Bien, la teoría más válida que hay es la del origen de las especies, ¿no? Se han dicho varias teorías, pero la que científicamente más está aprobada es el origen de las especies, que lo postuló Darwin. En realidad lo postuló, fue tomando distintas investigaciones, él armó la teoría. Y básicamente lo que nos habla el origen de las especies es que todo se produce por una selección natural del más apto, ¿sí? O sea, ¿por qué lo que empezó siendo como un organismo unicelular en el agua se transforma en todo su proceso hoy en nosotros, humanos parlantes de dos manos, dos brazos, 2 pies, una cabeza, etcétera? Porque se ha producido toda una secuencia en donde han habido distintos elementos que han ido borrando del mapa especies y razas, y fue el más fuerte, el más adaptable a esa situación, la especie que fue quedando, hasta que de repente pasó algo que marca como una línea de tiempo alterna, donde un animalito de repente se empezó a transformar en lo que hoy diríamos un humano, una persona. Como lo que vos contabas hace rato de este ciclo, ¿no?, que decías, y es como decir, bueno, algo pasó en algún momento que en ese ciclo espiral se abre como una línea de tiempo en donde, según la ciencia, de ser esos monos, pasamos a seguir una línea de tiempo en transformarnos en humanos, ¿sí? Y para eso, lo que la ciencia nos cuenta como tal es que todo ese proceso donde se divide la línea de tiempo para el desarrollo del humano como tal, empezó hace como más o menos unos 14 millones de años con lo que se llama el Ramapithecus, ¿sí? ¿Por qué tiene ese nombre? No sé. Si es porque estaban las ramas, no sé. Pero es el Ramapithecus. Es como el primer punto en donde aparece lo que podríamos llamar un mono con una característica diferente que lo transforma en una especie que en su evolución se transforma en humano. Y esto, como te decía, más o menos sucede entre 14 y 10 millones de años en el tiempo. Que no olvidemos, como decíamos, que en la escala general planetaria es un año. Sí. Bien. Después lo que nos dicen es que ese Ramapithecus empieza a evolucionar, esa especie como tal, y hace unos 4 millones de años aparece lo que es el Australopithecus. Ajá.
hasta difícil de pronunciarlo, digo. El Australopithecus, si no me equivoco, fue el primero en caminar en dos patas, por decirlo así. Bueno, claro, es que justamente la manera en que la ciencia va tomando, como decir, a partir de acá ya no es un mono, sino que empieza a ser otra cosa, es porque empieza a tomar ciertas características diferentes a la de un mono, que vuelvo a decirte, en la experiencia total de la línea de tiempo es lo que hoy somos, digamos, ¿no? Y justamente el Australopithecus, como bien nombrás, que te decía hace como unos 4 millones de años, es el que empieza el proceso para erguirse y salir de las 4 patas a 2 piernas, ¿sí? Sí. Y justamente a partir de ahí sigue todo el proceso, según la ciencia, hace unos 2 millones y medio de años, para llegar a lo que se llama el Homo habilis, que sería como el siguiente eslabón de esta cadena evolutiva. Y ese Homo habilis justamente lo que empieza a mostrar es una habilidad, por eso el nombre, con las manos. ¿Por qué? Porque al no tener que tenerlas apoyadas para poder caminar, ahora las puede empezar a usar para otras cosas. ¿Qué cosas? No sé, que sea con las manos, pero bueno, ese es otro. Es harina otro costal. Y justamente a partir del Homo habilis y empezar a utilizar las manos para otra cosa y tener que mejorar su sistema de sostenerse, erguido y caminar en dos, llega a lo que es la siguiente eslabón, que es el Homo erectus, como tal, ya el que realmente marca una gran diferencia entre lo que serían las características más de mono a las de un humano, que según la ciencia esto pasó hace 1 millón y pico de años. Después de eso, llega quizás algo que para nosotros es más conocido por el tema de la ciencia, que es el hombre del Neandertal, o sea, el que más conocemos quizás, ¿no? Inclusive por película lo tenemos más relacionado a un hombre primitivo, ¿no? Que pasa hace unos 500.000 años. Lo que hay que entender del hombre de Neandertal es que el hombre del Neandertal no era como cada uno de estos yo estuve nombrando, no es que solamente es la evolución hacia el siguiente paso, sino que eran razas, especies, como si uno dijera los perros que hay, chihuahua, caniche, bulldog, etcétera, que desaparecen y el que logra sostenerse, el que logra ser el más apto, es el que le da paso a la siguiente rama evolutiva. Ese hombre de Neandertal, digamos, hay una parte que evoluciona para transformarse en lo que se conoce como el Homo sapiens arcaico, hace unos 300.000 años, que es como justamente el antecesor, vamos a decirlo a nivel especie, de nosotros, que nosotros somos Homo sapiens sapiens, ¿sí? Que según la ciencia, el Homo sapiens sapiens como tal, hace 35.000 años que apareció en la faz de la Tierra. O sea, que todo este proceso evolutivo del Ramapithecus, 14 millones de años, al Homo sapiens sapiens, 35.000 años, es todo el conjunto de supervivencia del más apto para entender por qué nosotros somos la especie dominante dentro de lo que sería toda esta rama evolutiva del mono al hombre. Hay un dato que yo ahora lo voy a nombrar, pero después lo voy a desarrollar, que es muy curioso y te empieza a mostrar un dato oculto que si vos se lo preguntás a un científico, te van a tener que empezar a sacar la guitarra y a inventar alguna canción. Yo sé que lo que te nombré recién quizás fue un poco extenso, pero te lo nombré por algo, y sobre todo por algo te fui nombrando los tiempos en que, digamos, duró cada paso evolutivo. Porque si nosotros empezamos a ver, decíamos, el Ramapithecus como tal es una raza que estuvo desde hace 14 millones de años en 10. O sea, duró 4 millones de años para transformarse en el Australopithecus. El Australopithecus, hace 4 millones de años, para dar paso a la siguiente evolución, que es el Homo habilis, fueron 2 millones de años.
de 14, o sea, de 4 millones de años para la primera evolución, después pasamos a 2. La siguiente, que es el Homo habilis, para pasar al Homo erectus, pasaron menos de 1 millón de años. Para pasar del Homo erectus al hombre de Neandertal, pasaron menos de 500.000. Y para pasar del hombre de Neandertal al sapien arcaico, menos de 200.000. Y para pasar al Homo sapiens sapiens, menos de 10.000. O sea, algo pasa que de lo que se requiere primero 4 millones de años en un sistema evolutivo, sí, para lo más complejo que sería el Homo sapiens sapiens, solamente se produce el pasaje en menos de 10.000 años. Veremos qué puede ser que ha pasado ahí para que de repente vemos una aceleración en el tiempo evolutivo de cada una de las especies que dan paso, pasito a pasito, al ser humano. Esa es la primera pregunta incógnita que el mito de la ciencia no responde, sí, y que tiene que guitarrear, ¿no? Para responderla. Pero hay un dato que es mucho más curioso, bueno, no sé si mucho más curioso, pero es lo que evidencia que la ciencia como tal es una creencia. Y es la gran pregunta. ¿De dónde la ciencia toma que el hombre desciende del mono? ¿De dónde surgió la prueba científica que tendría que ser la clave para la ciencia, el objeto que demuestre que de repente el Homo se empieza su camino evolutivo hacia el hombre? Y lo chistoso que la única prueba científica que tiene la ciencia es un diente que encontraron supuestamente hace unos cuantos millones de años, porque es un diente que diferencia, es un diente diferente a el del mono y se asemeja más al diente de un humano. Y esa es toda la prueba en la que la ciencia se basa para decir que del hombre deviene del mono, ¿sí? Aunque sabemos que a veces podría haber más pruebas, como que hay ciertas personas que parecen más monos que personas, sobre todo porque son bastante brutos en sus pensamientos y nos llevan a tener una humanidad como la tenemos hoy, y con esto me refiero a políticos y esas cosas, pero bueno, no voy a entrar en ese tema ahora, pero bueno. Pero bueno, pero digamos que todo es un diente. Y yo en la conferencia en su momento mostraba una imagen de que si todo está basado en un diente, cagamos, porque hay ciertos peces, y acá en Argentina hay uno en particular que se llama pacú, es un pez de un río autóctono acá, que la dentadura vos la ves y es la misma dentadura que la de un ser humano. Entonces, dentro de 100.000 años van a desenterrar un pacú y van a decir que el hombre ya no desciende del mono, sino del pacú, de ese pez, digamos, ¿no? Si lo basamos en la misma lógica, ¿se entiende? Sí. Bueno, no sé si de esta primera parte, que sería entender el mito científico, hay algo que me quieras preguntar o que consideres que estaría bueno resaltar, o que a los meridianos les resulte importante reforzarlo. Todo va resonando porque todo lleva un hilo, ¿verdad? Lo cual es muy importante. Entonces se podría decir que la humanidad, el Homo sapiens sapiens como lo conocemos, lleva unos cuantos minutos a escala, unos cuantos minutos de existencia desde la creación del mismo planeta hasta ahorita. Y es curioso, y eso es algo que yo también había tenido muy en cuenta. ¿Cómo es posible que desarrollemos la conciencia o tanta capacidad de poder hacer cosas en tan poquito tiempo? Eso dejaría a un lado lo que es la teoría darwiniana completamente, y no la desecha, porque también hay que tener una mente abierta, pero al mismo tiempo le pone muchos signos de pregunta en todos lados. Entonces aquí es donde es importante hablar de estos temas para ir abriendo la mente y tratando de entender
hacia dónde es que nos estamos moviendo. Pero no, continúa porque en realidad estoy aquí súper interesado y estoy seguro que los que están en casa escuchando esto, ya sea viéndolo en YouTube o en algún podcast, están súper interesados también. Bueno, buenísimo. Y le agrego algo más a lo que decías recién. No solamente que, según la ciencia, como decías hace minutos, que aparece el Homo sapiens sapiens, sino que todavía es mucho menos la organización social de ese sapiens sapiens. O sea, para la historia cultural, digamos, moderna, empieza no hace mucho más de 10.000 años. O sea, segundos. ¿no? Lo otro es la etapa primitiva, ¿sí? Hasta que el Homo sapiens sapiens hace el pasaje de un ser totalmente nómade a uno sedentario y empieza el uso de las herramientas y pasa a lo que es la edad del hierro, del bronce, bueno, etcétera, 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 digamos, ¿no? Pero si lo miramos todavía inclusive con más detalle, no es que hace 35.000 años que está el Homo sapiens, sino que de esos 35.000, hace 10.000 que aprendió. Aprendió a ser un ser también social y aprendió a trabajar en sociedad. O sea, reducimos todavía el tiempo ese de minutos a segundos, según esta escala global que estamos viendo. Y como bien decías, claro, la ciencia, cuando vos escuchás el relato armado de esta manera, hay huecos en ese relato que la ciencia no tiene manera de rellenarlos, de darle una continuidad o de darle una explicación. Por eso es que justamente vamos a ir ahora a otro mito, a entenderlo también individualmente, para después, como te decía, ir integrando para encontrar qué mito nos da las piezas que faltan en el otro mito. Y por lo tanto armar ese rompecabezas, esa imagen completa. Y el siguiente mito al que vamos a pasar, que es el de la enseñanza, lo que nos relata es, para entender la historia evolutiva del ser humano como tal, el mito de las razas madre. La enseñanza iniciática, la enseñanza hermética, la enseñanza iniciática, lo que nos dice es que hay ciclos de distintas razas en el planeta que van evolucionando hasta llegar a un punto de máxima evolución y que después le da paso a otra raza. Algunos contactos tenemos con esto, a veces sin saberlo, cuando por ejemplo hablamos de los atlantes, ¿sí? Que es como decir una de las razas más conocidas, y eso en realidad forma una de las razas madre del planeta. Ahora vamos a entender eso. Pero para entender un poquito más el mito de las razas madres como tal, así como te decía que la ciencia, para entender el universo, lo más general, lo hace a través del Big Bang, la enseñanza iniciática para entender el ciclo del universo, lo explica a través de lo que es un día de Brahma. Quizás Brahma lo has escuchado en algún momento como uno de los dioses de el panteón, digamos, hindú, sí, ¿no? Conjuntamente con otros tantos dioses. Porque Brahma lo que representa justamente es ese dios creador. Entonces, para entender el universo, en enseñanza, tomamos la teoría o tomamos el mito que nos relatan en la cultura hindú, donde nos habla de un ciclo que sigue toda una evolución para luego reiniciarse, ¿sí? Y ese día de Brahma como tal, básicamente lo que contempla es una mañana cósmica, una tarde cósmica y una noche cósmica, en donde Brahma cambia su nombre de acuerdo a la hora del día, como decíamos. Cuando es de día se llama Brahma porque es el dios creador. Cuando es la tarde cósmica se llama Vishnu porque es el dios conservador de lo creado. Y cuando llega la noche cósmica se llama Shiva, que es el reconstructor de lo creado. Sí.
O sea, es una trinidad, Brahma, Vishnu y Shiva, que es el mismo Dios con distintos nombres de acuerdo a la tarea o a la función que cumple. Esto, como vemos, de decir un mismo Dios con 3 nombres distintos, nos muestra, por ejemplo, esa Trinidad que quizás conocemos más como Padre, Hijo y Espíritu Santo en las religiones cristianas, donde nos dicen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 diferentes, pero en realidad son uno solo. Bien, acá podemos entender desde otro mito esa Trinidad, que es Brahma, Vishnu y Shiva. Durante el día Brahma crea, durante la tarde Vishnu conserva, durante la noche Shiva destruye, pero no es destruir de malvado, es destruir para asimilar la experiencia del día, para al siguiente día implementar la experiencia en el nuevo ciclo. ¿Sí? Es un Dios que en realidad evalúa lo que hizo para ponerlo en práctica al día siguiente. Y los ciclos que tiene dentro del día de Brahma, ¿sí? Empieza desde lo más chiquito, que podríamos nombrar nosotros, hacia lo más grande, y lo más chiquito que hay dentro de ese ciclo es lo que se llama una raza raíz. Que podamos entender qué es esto de la raza raíz. Lo que nos dice es, dentro de la parte de ese día, es que se necesitan 7 subrazas para llegar a lo que es una raza raíz. Cuando se dan las 7 subrazas dentro de una raza raíz, se le da paso a la siguiente raza raíz. Y así hasta completar 7 razas raíces. 7 subrazas cada raza, 7 razas raíces. Y eso en los mitos hindúes se conoce como un periodo mundial. Un periodo mundial. Para quien le interese esta parte, donde puede llegar a encontrar más información, es en Elena Blavatsky y todo lo que es la teosofía. Ahí es donde, buscando en Isis sin velo, en los distintos tomos, vas a ir encontrando un poquito más de esta info que ahora yo condensada te estoy mostrando en este relato de lo que son las razas raíces y los ciclos del día de Brahma. Bien, un periodo mundial, como te decía, son las 7 razas raíces, cada raza raíz con sus 7 subrazas. Cuando se concluyen 7 periodos mundiales, se arma una ronda. Una ronda. Cuando se cumplen 7 rondas, se arma un periodo catenario o una cadena de encarnación de la Manvatara. Manvatara. No sé si está bien dicho o no, pero para que lo entienda. ¿Qué sería una Manvatara para que se entienda dentro del mito? Una evolución de el espíritu de la especie, del alma. Un ciclo completo de aprendizaje. ¿Sí? Cuando se cumple eso, o sea, es como decir, para entenderlo, Brahma, el mito de Brahma nos dice que Brahma para poder aprender, se divide en pequeñas partecitas, en pequeños destellos que forman la conciencia de cada uno de nosotros. Porque Brahma quiere aprender algo que no sabe. Y para poder tener muchas experiencias simultáneas, es como, para tomarlo con el mito de Big Bang, es como que explota y cada uno de esos destellos de Brahma forma parte de una de nuestras conciencias. Y para que luego todas esas experiencias de cada una de nuestras conciencias se pueda asimilar y aprender lo que Brahma se propuso aprender para ese día. Y eso es lo que se llama una cadena del Manvantara, ¿sí? Por eso te decía que es muy similar en ese aspecto al mito del Big Bang, explicado de otra manera, es que es un gran estallido de un punto original, de un punto de masa cero, sí. Un gran estallido que conforma toda una experiencia. En el mito acá lo vemos de otra manera, lo que estalla no es un átomo, o como se llamaría, ¿no? un ciclo de gravedad absoluta, sino una conciencia que explota en miles de pedacitos para tener miles de experiencias en todo un ciclo y luego poder reintegrarlas y aprender. Otro lado donde podemos ver algo similar
para los que le interesen y conozcan, es en Don Juan Matus. Don Juan Matus, con Castaneda, cuando le explica a Matus de alguna manera cómo es el ciclo de la vida, lo que dice es que cada conciencia nuestra es un aprendizaje que al momento de retornar al plano astral, está el águila, que es lo que sería el dios Brahma, que lo come esa experiencia para poder reintegrarla como alimento. Digo, para entender desde distintos lugares cómo funciona este ciclo. Cuando se concluyen estas 7 rondas, es cuando un planeta deja de tener capacidad de soportar vida. Un planeta deja de tener capacidad de soportar vida cuando concluyen estas 7 rondas. Wow. Y cuando un planeta deja la capacidad de soportar vida, se transforma en una luna. Y para los que le interese hacer la asociación, hoy no la vamos a hablar, hay una teoría, un relato que cuenta que nuestra luna no es de este sistema solar. Bueno, al que le interese entenderlo un poquito más, empieza a hacer sus conclusiones a partir de esto que estoy diciendo, ¿no? De que cuando un planeta concluye su periodo de soportar vida, empieza a transformarse en una luna. Cuando pasan las 7 rondas del Manvantara, llegamos a lo que se llama un esquema de evolución completa, planetaria, que tiene otro nombre más complicado, que es Mahamvantara. Un poquito más complejo, Mahamvantara. Eso sería lo que forma todo el esquema evolutivo de ese día de Brahma para aprender. Y cuando se cumplen los días Mahamvantara, se cumple el ciclo de un sistema solar. Se cumple el ciclo. Así como el planeta, hay un punto en donde deja de tener la capacidad de soportar vida, un sol deja de tener la capacidad de ser la estrella que le da vida a ese sistema solar. Wow. A eso tiene que pasar 10 Mahamvantara, que sería, en tiempo, después vamos a ver, es no alcanzan los ceros para escribirlo, pero todo esto es un día de Brahma. Un día, en un día de Brahma. Wow. De todo esto, Brahma aprende y empieza de cero al siguiente día asumiendo la experiencia. Esto para entenderlo. Fue largo, no sé si me querés hacer una pregunta o algo, porque bueno, pero creo que es bueno sentar las bases para entender lo que estamos diciendo y no solamente decirlo y a ver cada quien que se arregle como lo entiende. Es que es muy importante, Cristian, entender este hilo. O sea, yo sé que muchas veces ¿cómo se llama? La comprensión se basa en esta capacidad que tenemos los seres humanos conscientes de querer entender, porque de ahí nace el querer entender este hilo que nos va llevando hacia este nido de conceptos que ya van teniendo sentido poco a poco. Lo que me estás diciendo me está dejando perplejo, la verdad. Y pues preguntas tengo un montón, pero si no, haríamos un programa como de 6 horas. Claro, hacemos un continuado ya ahí. Imagínate. Entonces, pero digamos, ahorita estábamos ya vimos el concepto científico, estábamos en el religioso. No, en el del iniciático. O sea, para entender la teoría de las razas raíces, para entender en enseñanza cómo se toma la evolución del ser humano, que es la explicación de qué y cómo llegamos hoy a este 2023. ¿Sí? Ok. Sigamos entonces. La ciencia nos lo contaba, como decíamos, con esa cadena evolutiva del monito que porque tiene un diente similar al hombre es hombre y bueno, y llega al Homo sapiens sapiens. Sí. El que estamos viendo ahora, que es las razas raíces, lo que vimos recién es cómo explica el ciclo universal, el ciclo de un sistema solar para completar un día de Brahma, lo que sería un Big Bang. Cada vez que Brahma despierta, un Big Bang. Por eso en la teoría del Big Bang justamente dice, el universo primero está en expansión,
después está en conservación y después vuelve a contraerse para llegar al mismo punto. Wow. Eso dice el Big Bang. En los mitos hindúes, que tienen muchísimo más años que el mito del Big Bang, Sí. nos dice, Brahma se despierta, estalla en miles de conciencias, tiene toda esta experiencia a través de todo este ciclo que te contaba recién, después se conserva y vuelve a contraerse para llegar al punto original y asimilar todas las experiencias para aprender algo. Y ahí volvería, después de este ciclo del sistema solar, a producirse un nuevo Big Bang. Brahma vuelve a despertarse, ¿sí? Por eso hacía el gesto, ¿no? Como se despierta, se despereza, está en expansión. A la tarde, después de comer, está más cansado, entonces se queda quieto, conserva, y a la noche, cuando va a dormir, asimila toda la experiencia del aprendido. Bien, entonces ahora que entendimos cómo sería el ciclo de cómo en enseñanza se entiende el ciclo universal, ahora vamos a pasar más al ciclo de las razas raíces. Decíamos que para que se cumpla un ciclo de razas raíces tiene que haber 7 razas raíces, cada una con 7 subrazas. No voy a entrar ahora en este momento a entender en qué ciclo de razas raíces estamos aquí en la Tierra. Pero sí lo que te voy a contar rápidamente es cuáles son esas razas raíces de las cuales quizás alguna sentiste nombrar, si sos un curioso de estos temas, y lo que voy a hacer es ir contándote aproximadamente qué periodo, según la ciencia, ocupó esa raza raíz. Acá empieza una primera integración. Nosotros decíamos que la ciencia usa las eras geológicas para determinar la edad de la Tierra. Sí. Bien. En enseñanza, en este mito, tenemos la raza raíz y cuándo estuvo. Por lo tanto, vamos a hacer una primera integración de decir, tal raza raíz ocupó tal era geológica. Y así para llegar al momento actual.